Que el Señor les bendiga, mis amados amigos, amados hermanos. Reciba un caluroso saludo de su amigo y servidor Julio Rivera. Es un placer, un honor estar con cada uno de ustedes nuevamente por la misericordia del Todopoderoso, por su misericordia, por más nada, ¿verdad? Porque Él así lo ha permitido. Estamos aquí una vez más. Así es que recordándole que este es su programa, Por sus frutos lo conoceréis. Y el tema en desarrollo es la calumnia. Bendito sea su nombre. Ya hemos hablado un poco sobre la calumnia y quizás este sea el antepenúltimo programa sobre la calumnia. Bendito sea Dios. Así es que en esta oportunidad le vamos a traer 6 ejemplos de calumniadores y calumniadoras en la palabra. No que solamente hayan 6, hay muchísimos más, pero por razones de tiempo únicamente hemos elegido 6 calumniadores y calumniadoras en la palabra de Dios, en la Biblia, y la estaremos compartiendo. Pero antes vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor para que sea Él el que nos guíe, que nos dé su bendición, nos dé la luz verde y que nos dé la sabiduría que necesitamos, y todo lo que nos hace falta, que Él lo complemente y lo perfeccione. Padre poderoso, en el nombre de Jesús venimos ante su santa presencia, mi Señor, una vez más a darle gracias por esta nueva oportunidad, mi Dios, de compartir esta bendita palabra con todas aquellas personas, mi Dios, que tú has elegido, que tú has permitido que vean, que le llegue este programa, Señor, estas palabras. En el nombre poderoso de Jesús los bendigo a todo aquel que vaya a ver este programa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que es un honor, como ya dije, un placer, un gozo en el Señor de compartir su palabra. Y tenemos 6 ejemplos de calumniadores y calumniadoras en la Biblia, en la palabra de Dios, que el Señor permitió que pasaran estos eventos y quedaran registrados en su palabra con un propósito de enseñarnos, de amonestarnos, de redarguirnos, y para todo eso es la palabra del Señor, ¿verdad? Así es que espero sea de bendición esta palabra, y sin más preámbulo vamos con la primera calumniadora en la Biblia. Vamos a empezar con una dama, y era la esposa de Potifar. En Génesis capítulo 39, del versículo 14 en adelante, está ahí como por el 18, hay una historia de la esposa de Potifar, y dice el versículo 14 que llamó la esposa de Potifar, ¿verdad?, a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Y vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y el versículo 16, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Bendito sea su nombre. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que tú nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Esto era una verdadera calumnia, ¿verdad? Porque la verdadera historia era al revés. Era la esposa de Potifar que estaba insinuándose, que le estaba coqueteando a José, ¿verdad? Era ella que quería acostarse con él.
pero cuando no logró su cometido, le dio vuelta a la historia, le hizo una calumnia en manera de venganza para hacerle daño a José, porque la calumnia es con una intención y es de hacer daño. Ya hemos dicho que la calumnia es el uso de la lengua con la intención de hacer daño a otra persona. Y en este caso, ¿verdad? Esa calumnia le costó a José años en prisión. Bendito sea su nombre. Y el segunda persona que calumniador, esta vez es un calumniador que le vamos a presentar, que está en la Biblia, es Siba. En 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 3, dice: y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, Siba hablando mentiras aquí, he aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Bendito sea su nombre. Y en 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 24, dice la bendita palabra del Señor: también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día que volvió en paz. Y el versículo 25 dice: y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Bendito sea su nombre. Y él le respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardarme un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. El versículo 28 dice: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Bendito sea su nombre. Aquí tenemos dos hombres, ¿verdad? A Mefiboset y a Siba. Pero uno estaba diciendo la verdad, pero el otro le levantó una calumnia. Bendito sea su nombre. Pero menos mal que el rey pudo determinar, ¿verdad?, quién era el calumniador y quién estaba calumniando y quién estaba diciendo la verdad. Y Mefiboset pues estaba diciendo la verdad, pero el calumniador era Siba. Bendito sea su nombre. Y el calumniador número 3, o los calumniadores número 3 que les voy a presentar, son los enemigos de David. Y en el Salmo 31, versículo 13, dice la bendita palabra del Señor: porque oigo la calumnia de muchos, hablando David, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. O sea que los enemigos de David siempre estaban planeando cómo le iban a hacer daño a David. Y David lo sabía. David era un hombre inteligente, era un hombre que
tenía una relación íntima con Dios y Dios, ¿verdad?, dijo de él que su corazón era conforme al corazón de Dios. Y aunque David obviamente cometió pecados, se rebeló contra Dios, pecó, le falló, pero siempre se arrepentía y arreglaba sus cuentas con Dios y Dios le daba la victoria. Si leemos la palabra, vamos a encontrarnos todas las hazañas que Dios hizo por medio de David, usando a David, bendito sea su nombre, porque conocía su corazón. Y la calumniadora número 4 que le voy a presentar es otra dama, es Jezabel. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 9 en adelante, dice la bendita palabra: y las cartas que escribió decían así. ¿Quién escribió esas cartas? Jezabel. Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y de aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha muerto, ha apedreado y ha muerto. Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Eso le mandaron a decir a Jezabel, ¿verdad? Entonces el que ha leído la palabra del Señor sabe la historia. Sabe, ¿verdad?, que el esposo de Jezabel era un rey malvado y quería la viña de Nabot, y Nabot no se la quiso vender porque era una heredad, ¿verdad?, de su familia, de sus padres. Y Jezabel, siendo una mujer perversa, mala, calumniadora, armó todo este plan para asesinar a Nabot y darle la viña de Nabot al rey. Bendito sea su nombre. Pero el que conoce la historia, sabemos cómo terminó Jezabel, ¿verdad? El juicio de parte de Dios le vino a su vida. Bendito sea su nombre, porque a ningún calumniador le va bien. Todos los calumniadores, es verdad que causan muchos problemas a los demás, pero a ellos les viene juicio, juicio del cielo, juicio de aquel que todo lo ve, y su destino es oscuro, terrible. Y los calumniadores número 5 que voy a compartir con ustedes son los enemigos de Jeremías. En Jeremías capítulo 18, versículo 18, dice la bendita palabra: y dijeron: venid, maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. A todos los hombres de Dios, a todos los siervos de Dios, a todo aquel que decide caminar y trabajar y vivir para Dios, déjeme decirle que tiene enemigos. El mismo diablo se encarga, ¿verdad?, de hacerles la guerra, usando agentes malas y perversas que se alinean con el diablo para hacerle daño a los hijos, a los hombres, a las mujeres de Dios.
Y cuando hay un hombre de Dios que está haciendo algo, siempre va a haber enemigos que se levanten para tratar de detener el propósito de Dios en ese hombre, el propósito de Dios en esa mujer. Pero el Señor ha prometido darnos siempre la victoria. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, y por último, los últimos calumniadores que les quiero presentar hoy en día son los enemigos de Jesús. En Mateo capítulo 11, versículo 19, dice la bendita palabra del Señor: vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aún el Maestro, un hombre perfecto, Dios hecho carne, sin pecado, un hombre que era y es y será siempre perfecto, tentado en todo pero sin pecado, como dice la palabra. Aún él se levantaron muchos enemigos y querían hacerle daño, y lo calumniaban y lo insultaban y le llamaban de todo. Le decía que hacía milagros por Belcebú, que echaba demonios afuera por Belcebú. O sea, era increíble cómo Satanás usa a la gente, ¿verdad?, para atacar al mismo Señor. Imagínense que si atacaron de esa manera al Rey de Reyes, ¿cómo no atacarán a sus hijos, a sus siervos, aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida a Él y servirle a Él y caminar bajo sus preceptos? Así es que, pero los calumniadores nunca triunfarán. Por más que hagan daño, no podrán triunfar sobre los hijos de Dios. Así es que, amados amigos, amados hermanos, cuidémonos de los calumniadores, pidámosle a Dios que nos libre de ellos, y si no nos libra, pues que nos dé la victoria sobre los planes de ellos en contra nuestro. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y ha sido un placer compartir esta palabra con todos ustedes. Hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Amén y amén.